Permítanme, chicos. Ok, ¿me escuchan y me ven, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos a comenzar con el primer tema de hoy, que es semejanza y congruencia en los triángulos, ¿vale? Semejanza y congruencia en los triángulos. Antes de eso, vamos a ver un ejercicio. Ok, vamos a ver un ejercicio para poder complementar lo que hemos estado viendo, ¿vale? Ok, tenemos la siguiente figura, ¿vale? Si nos podemos dar cuenta, están trazados dos triángulos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, ¿vale? Recuerden que las características principales de los triángulos son tres. La primera es que tienen tres lados y esos tres lados están intersectados por tres vértices. Entonces, al tener tres lados y tres vértices, el triángulo también debe de contar con tres ángulos, ¿vale? Ahí están sus vértices y ahí están sus ángulos, ¿ok? Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio, otra de lo que vimos la semana pasada, es que los ángulos internos de un triángulo nos van a hacer la sumatoria de 180, ¿vale? Lo que mide es este ángulo y este ángulo deben sumar 180, ¿vale? Lo que mide este ángulo y este ángulo debe de medir 180 grados, ¿vale? La sumatoria total de sus ángulos internos. También nos dice que los triángulos pueden tener ángulos externos, como son los que nos están marcando. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, ¿vale? Ok. En el ejercicio me está indicando que yo necesito saber cuánto va a medir este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Lo único que me está dando este ejercicio es que la unión de este ángulo con este ángulo me da 90 grados, ¿vale? Y la unión de este ángulo con este ángulo me da 90 grados, ¿ok? Entonces, sabiendo esa información, me está pidiendo que le indique cuánto mide este, y este ángulo. Se los voy a poner de esta manera. Voy a trazar una línea en medio.
Y lo que me está pidiendo es el valor de este ángulo, de este ángulo, de este ángulo y de este ángulo. Sabiendo que unidos, este y este dan 90 grados. Entonces, ¿cuánto tendría que medir el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C? 45. 45 grados, ¿vale? Este ángulo mide 45, 45, 45 y este 45, ¿vale? Porque el ejercicio nos decía que medían juntos 90 grados, pero por separado son la mitad del ángulo, ¿vale? Entonces tendrían que ser 45 grados arriba, 45 grados abajo. Entonces el ángulo B y el D miden 45 grados y viceversa del otro lado, ¿vale? El ángulo A y el ángulo C miden 45 grados. Okay. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es la parte de semejanza y congruencia y vamos a empezar con el primer término que es semejanza, perdón. Dice que las figuras semejantes en matemáticas hablamos de semejanza cuando nos referimos a figuras que tienen la misma forma pero diferente tamaño. ¿Qué quiere decir? Que van a ser figuras iguales, o sea, si son triángulos rectángulos, van a ser triángulos rectángulos, si son triángulos octosángulos, van a ser triángulos octosángulos, o también se puede aplicar a cualquier otro tipo de figura. Si son cuadrados, deben de ser cuadrados, ¿vale? Nos dice que deben de tener la misma forma, el mismo ángulo, pero debe de tener medidas proporcionales. Debe de tener medidas proporcionales. Ok, en el ejemplo dice, semejanza, deben de ser la misma figura. Vemos que ambos son triángulos rectángulos, ¿vale? Tanto la figura más pequeña como la más grande es un triángulo rectángulo. Dice que deben de tener el mismo ángulo. Como son triángulos rectángulos, sabemos que el ángulo interno de un triángulo rectángulo siempre va a ser de 90 grados. 90 y 90, ¿vale? Y dice que debe de tener medidas proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que el chico debe de ser proporcionalmente, el más grande debe ser proporcionalmente más grande que el primero, ¿sale? Ejemplo, en este caso, 2 y 4, ¿vale? Quiere decir que este lado del triángulo y este lado del triángulo son el mismo. Sin embargo, la proporción es 2 veces más grande, 2 y 4. Es 2 veces más grande, ¿vale? Ahora, este lado de aquí y este lado de aquí. Es el mismo lado, pero en proporciones no miden lo mismo. 4 y 6. Me está indicando que es 2 veces más grande que el chico, ¿vale? El siguiente lado dice que mide 6. Este lado y este lado es el mismo, pero este de acá es proporcionalmente más grande que este de acá. ¿Por qué? 6 y 8 es 2 veces más grande que el triángulo más pequeño. A eso se refiere con la proporcionalidad de los triángulos, ¿vale? Son la misma forma, tienen los mismos lados, porque están trazados igual los triángulos, tienen el mismo ángulo, porque al ser la misma figura, tienen el mismo ángulo, que es de 90 grados,
Aquí es muy importante, aunque la figura sea muy grande o muy pequeña, el ángulo no va a cambiar, ¿vale? Sigue siendo el mismo. Y dice que las medidas deben de ser a proporción. El triángulo más grande debe ser proporcionalmente más grande al más chico, el más proporcionalmente más chico al más grande, ¿vale? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 o 12 veces más grande que el chico, pero siguiendo en proporción, ¿vale? Ok. Para yo poder sacar la semejanza, o en este caso la proporcionalidad de cada una de mis figuras, voy a utilizar el siguiente procedimiento. Ok. Tengo las medidas aquí del triángulo. Bueno, me doy cuenta que ambos son la misma figura porque siguen siendo triángulos rectángulos, ¿vale? También me doy cuenta que tienen el mismo ángulo porque al ser triángulos rectángulos su ángulo es de 90 grados. Ahora lo que me está pidiendo, perdón, es sacar las medidas proporcionales, en este caso del triángulo más chico, de dos de sus lados, ¿vale? Conozco la medida de uno de sus lados. Ok. Identifico qué lado es el con el que voy a trabajar. En este caso, tengo el lado más largo y el lado más largo de mi triángulo, ¿vale? Ok. Este, en proporción, mide 10 centímetros y este es 5 centímetros más chico. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el valor de este lado que tengo aquí. El valor de aquí, que es el que conozco acá, ¿vale? Y lo voy a dividir. 10 entre 5, porque es el valor que conozco de este, ¿vale? Entonces, 10 entre 5 me va a dar 2 centímetros. 2 centímetros, ¿vale? Lo que quiere decir que el triángulo de aquí es 2 veces más chico que el triángulo más grande. Ahora, ¿cómo ya tengo la proporcionalidad de mis dos triángulos? Este es 2 veces más chico que este, ¿vale? Y este es 2 veces más grande que este. Entonces, ahora necesito sacar los valores de los dos lados que me está indicando el ejercicio. Para esto voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a tomar el valor de todos estos lados y los voy a dividir entre la proporcionalidad para ir sacando el valor individual de cada lado. Ejemplo, 10. Tengo el valor de 10 y tengo la proporcionalidad de 2 centímetros. Entonces, 10 entre los 2 centímetros. 10 entre 2 me va a dar 5 centímetros. Ahí está el valor. Lo corroboré. Ahora me voy con el de abajo, ¿vale? Dice que este lado mide 6 centímetros y este lado es igual a este. Entonces voy a sacar el valor de este dividiendo el valor del más grande entre mi proporcionalidad. Entonces quedaría 6 entre 2. Me va a dar 3 centímetros. Entonces este lado de aquí mide 3 centímetros. Me voy con el último lado. 8 entre la proporcionalidad. Entonces coloco 8 entre la proporcionalidad, que es 2, y me da 4 centímetros. Entonces, el de aquí vale 4 centímetros. Y si me doy cuenta, es 2 veces más chico que el más grande, ¿vale? En este caso, 3 centímetros, 6 centímetros, es 2 veces más grande.
4 centímetros y 8 es 2 veces más grande, 5 centímetros y 10 es 2 veces más grande. Entonces, sí cumplen la semejanza porque son la misma figura, tienen el mismo ángulo y además tienen medidas proporcionales. Entonces son figuras semejantes. ¿Dudas con ese ejercicio o con ese ejemplo? No, maestra. No, No, maestra. maestra. No, maestra. ¿Lo terminaron de copiar? Maestra, ¿me podría dictar las palabras que están? Es que se ve el reflector de la luz y no se ven bien. Ah, esa es misma figura, mismo ángulo, y medidas proporcionales. Ya, maestra. Gracias. Ok. ¿Lo puedo borrar, chicos? Sí, maestra. No, todavía no, maestra. Sí, maestra. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Ahora sí, ¿ya lo puedo borrar, chicos? Sí, maestra, ya. Ok. Ahora vamos con la parte, Sí, maestra. vamos con la parte de congruencia de los triángulos, ¿vale? A diferencia de la semejanza, la congruencia, en este caso, las figuras geométricas, o para ser más específicos, los triángulos, no deben de tener medidas proporcionales, sino sus medidas deben de ser iguales. ¿Vale? Medidas iguales. Entonces, tengo la congruencia, perdón. A diferencia de la semejanza teníamos que eran misma figura, mismo ángulo y medidas a proporción, ¿sale? Una es 2 veces más chica, una es 2 veces más grande, 3 veces más chica, 4 veces más grande, etcétera, ¿vale? Esa es la semejanza. En el caso de la congruencia, no. Vamos a tener que debe de ser la misma figura, en este caso debe de ser un triángulo, dependiendo de qué tipo de ángulo sea, ¿vale? Si se clasifique por lados o por ángulos, pero debe de ser el mismo tipo de triángulo. Debe de tener el mismo ángulo y además las medidas deben de ser iguales, ¿vale? Para esto vamos a tener tres tipos de congruencia. La primera, que le vamos a llamar LLL, que es lado, lado, lado. La segunda, que es ALA, que significaría A, lado, ángulo. Y la tercera, que sería LAL, que es lado, ángulo, lado. ¿Vale? Ok. Voy a colocar el primer tipo de congruencia.
Ok. Esta es la más fácil de todas, ¿vale? O más bien todas son sencillas. Tengo la primera, que es la LLL. L, que no me faltó. ¿Qué significa lado, lado, lado? Recordemos que los triángulos tienen tres lados. Entonces, en este tipo de congruencia voy a poder identificar que todos los lados de mi triángulo son iguales, ¿vale? Este y este miden 3, este y este miden 5, este y este miden 4. Entonces va a cumplir la primera congruencia, ¿vale? O el primer tipo de congruencia, que es la triple L, ¿vale? Tengo la segunda, que es lado, ángulo, lado. En esta, ahorita se las anoto, en esta me indica que dos de sus lados van a medir lo mismo y uno de sus ángulos va a medir lo mismo. Ok, entonces, en este caso, tengo que dice que el segundo tipo de congruencia es lado, ángulo, lado. Quiere decir que dos de sus lados de las dos figuras van a tener la misma medida y solo uno de sus ángulos internos va a tener la misma medida. Ejemplo, este lado mide 5, este lado mide 5. El ángulo mide 90, el ángulo mide 90. Este lado mide 4, este lado mide 4. Estos dos lados de acá ya no miden lo mismo, ¿vale? Entonces quiere decir que cumple el segundo tipo de congruencia, que es lado, ángulo, lado. Dos de sus lados miden lo mismo y solo uno de sus ángulos mide lo mismo, ¿vale? Y el tercer tipo de congruencia, que me indica que es el A, lado A, ALA, que significaría ángulo, lado, ángulo. Aquí sería al revés del segundo tipo de congruencia. Dos de sus ángulos deben de medir lo mismo y solo uno de sus lados debe de medir lo mismo. ¿Vale? Aquí está el tercer tipo de congruencia, ¿vale? Dice que es ALA, ángulo, lado, ángulo. Entonces, tengo que este ángulo interno mide 45, este también, este mide 45, este también, y solo uno de sus lados mide 2 centímetros. Este lado y este lado miden 2 centímetros. Entonces, estas dos figuras cumplen el tercer tipo de congruencia, que es ángulo, lado, ángulo. ¿El ángulo cuál es, perdón, maestra? 45. 45, 45, 45 y 45. ¿Ya los anotaron?
Ya, maestra. Maestra. Ya, maestra. Ya, ok. Ok. En el pizarrón tenemos dos triángulos, ¿vale? Entonces, necesito que lo copien en su cuaderno y me indiquen qué tipo de congruencia cumple los siguientes dos triángulos. Si es la lado, 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 si es la lado, ángulo, lado, o si es la ángulo, lado, ángulo, ¿vale? Quien tenga la respuesta me lo hace saber para anotarle su participación. Les doy unos minutos. Maestra, el que está hasta arriba es 30 en ángulo o no. 30 grados. Ah, ya. Bueno, gracias. Ya, maestra. ¿Ya? ¿Qué Ya, tipo de maestra. congruencia? Ya, maestra. ¿Qué tipo de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Sí, voy a poner yo. Ángulo, lado, ángulo. Ok, ¿vale? Ángulo, lado, ángulo. Ok. Ángulo. Tenemos este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, ¿vale? Lado. Tenemos que este lado de aquí y este lado de aquí son iguales, ¿vale? Y ángulo 2. Tenemos que este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Entonces, el tipo de congruencia que cumple es la tercera, que es ángulo, lado, ángulo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con el tipo de congruencia? No, maestra. ¿No? Ok. No, maestra. No, maestra. En este ejemplo voy a tener misma figura, mismo ángulo
y medidas a proporción. O sea, si un lado mide 2, si es 2 veces más grande, el otro debe de medir 4, ¿vale? En el caso de congruencia, no, ¿sale? Voy a tener que debe de ser la misma figura, las mismas medidas, o sea, debe de ser exactamente igual, y debe de ser el mismo ángulo, ¿vale? Y tenemos 3 tipos de congruencia: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, ¿vale? Ok. Entonces vamos a cambiar al siguiente tema. Ok. El siguiente tema es el siguiente y es rectas y puntos notables de un triángulo, ¿vale? ¿Se acuerdan cuando empezábamos a ver conversiones de radianes a grados, etcétera? Teníamos que podíamos particionar en nuestro triángulo con diferentes tipos de líneas, ¿vale? Bueno, a nuestro círculo, perdón. En este caso, el triángulo también se puede partir en diferentes trazos de segmentos de recta. Y si sabemos, cuando los segmentos de recta se interconectan o se intercruzan entre sí mismos, van a formar vértices y esos vértices van a formar ángulos, ¿vale? Bueno, pues en este caso vamos a ver la clasificación de las rectas y los puntos notables de un triángulo. Y para eso vamos a empezar con el primer concepto, ¿vale? En este caso, la mediatriz. Dice que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazado por su punto medio. En este caso, voy a trazar un segmento de recta. Este es mi segmento de recta, ¿va? Una línea recta. Dice que la mediatriz se va a encontrar cuando trace una perpendicular a este segmento de recta y se interconecta. Quiere decir que si yo trazo una perpendicular, la voy a trazar sobre mi segmento de recta. Esa línea roja que tracé sobre mi segmento de recta es mi perpendicular, ¿vale? Esta roja. Esa rojita es mi perpendicular. Cuando yo trazo una perpendicular sobre mi segmento de recta, siempre me va a dar ángulos de 90 grados, ¿vale? Justo el punto donde se intersecciona mi segmento de recta y mi perpendicular, este de aquí, esa es mi mediatriz. Esa es mi mediatriz, ¿vale? Entonces, tengo un segmento de recta. La perpendicular, ¿cuál va a ser? La que corte a mi segmento de recta y la voy a trazar sobre ella. Entonces, hacia arriba, ¿vale? Esa línea roja que está cruzando a mi segmento de recta, le voy a poner el nombre de perpendicular. Y juntas me van a formar un ángulo de 90 grados. El punto donde se interconecta mi perpendicular y mi segmento de recta le voy a llamar mediatriz, ¿vale? Y la puedo encontrar de muchas formas. Voy a suponer que este es mi segmento de recta y esta es mi perpendicular. Y aquí forma un ángulo de 90 grados y ahí está la mediatriz, ¿vale? O puedo tener un segmento de recta así, horizontal. Yo le voy a trazar
perpendicular y esto mide 90 grados. Y aquí donde se interseccionan es mi mediatriz, ¿vale? El trazo no importa. El chiste es tener un segmento de recta y una perpendicular que lo cruce. El punto donde se cruza esa perpendicular es en mi mediatriz y tanto mi perpendicular como mi segmento de recta deben formar ángulos de 90 grados, ¿vale? Una vez que ya tengo identificada cuál es la mediatriz, ahora sí puedo empezar a saber cuáles son las rectas que van a interseccionar mi triángulo. Y para eso tengo la primera, que es el circuncentro. Me dice que el circuncentro es el punto donde se cortan las tres mediatrices del triángulo, ¿vale? Dentro de esa, cuando se cortan esas mediatrices, el centro es la circunferencia de un triángulo circunscrito. Okay. ¿Puedo borrar esta? De perpendicular. Maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Entonces, voy con el primer concepto, que es circuncentro. Ok. Dice que el circuncentro es el punto donde se cortan las tres mediatrices de un triángulo, ¿vale? Pero también nos dice que dentro de ese circuncentro voy a encontrar que ese punto va a ser el centro de la circunferencia de un triángulo circunscrito. Ok. Voy a trazar un triángulo. Ok, tracé un triángulo rectángulo, pero puede ser cualquier tipo de triángulo, ¿eh? Para poder encontrar el circuncentro. Ok, para poder yo identificar las mediatrices, en este caso, primero voy a identificar cuáles son mis vértices, ¿vale? Aquí hay dos segmentos de recta que se conectan, aquí hay un vértice. Aquí hay otro vértice y aquí hay otro vértice. Son tres, ¿vale? Ya los identifiqué. Ahora, lo que tengo que hacer para encontrar la mediatriz es trazar rectas perpendiculares a mi triángulo, ¿vale? Ejemplo. Voy a ir con el primer vértice. Voy a ir con el primer, perdón, con el primer segmento de recta. ¿Qué es esto? Voy a tomar esto, ¿vale? Y voy a trazar una línea perpendicular. Aquí. La voy a trazar justo en el punto medio de mi lado. ¿Cómo voy a encontrar el punto medio del lado de mi triángulo? Ok, lo voy a medir de vértice a vértice y me dice que mide 18 centímetros. Entonces, la mitad de 18 sería 9 y lo encuentro por aquí. Y ese es el punto medio de mi lado, ¿vale? Hago lo mismo con los tres para que lo vean. Este lado mide 26, entonces su punto medio es 13. Y está por aquí. Este mide 20 y su punto medio está por aquí, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a trazar simplemente líneas perpendiculares. En este caso, voy a trazar esta línea perpendicular. Y voy a trazar esta línea perpendicular. ¿Vale?
tengo la línea perpendicular de este lado, que es esta línea, mi línea perpendicular de este lado, que es esta línea, y si se dan cuenta, esta y esta es la misma línea perpendicular, entonces no la tengo que volver a trazar. Y justo donde se interseccionan esas líneas perpendiculares, voy a encontrar mi mediatriz. Y está aquí. Este puntito verde que intersecciona mis dos perpendiculares, que son mis mediatrices, es mi circuncentro, ¿vale? Justo donde se cortan las dos mediatrices, es mi circuncentro. ¿Por qué le voy a llamar circuncentro? Vale, vamos a suponer que tengo un compás. Coloco aquí la punta del compás y voy a trazar un círculo. Imagínense que es un círculo bien formado, ¿vale? Ok, quiere decir que a partir del punto que me da el circuncentro voy a poder trazar un círculo fuera del circunscrito, perdón. Voy a poder trazar un círculo fuera del triángulo, ¿vale? Coloco justo donde encuentro el circuncentro, ese va a ser el punto de inicio para yo poder trazar un triángulo, un círculo fuera de ese triángulo que me cubra los tres vértices de ese triángulo, ¿vale? Para eso me sirve el circuncentro. Y el circuncentro lo voy a encontrar en el punto donde se cortan las mediatrices, ¿vale? En este caso, las tres mediatrices que tiene mi triángulo. ¿Dudas con el circuncentro? No, maestra. No, maestra. ¿No? No, Ok. maestra. Vamos con el siguiente trazo de rectas y puntos notables. Dice que para este vamos a tener el siguiente que se llama baricentro. Pero para poder trazar un baricentro necesito saber qué es una mediana. Dice que las medianas de un triángulo son las rectas que unen el punto medio de un lado del triángulo con el vértice. Esas son las medianas. Voy a unir los puntos medios de los lados de mi triángulo con los vértices para poder obtener el baricentro. Y el baricentro es el punto donde se cortan las medianas. Y el baricentro siempre se va a encontrar en el centro de mi triángulo, ¿vale? Al baricentro también lo podemos conocer como gravicentro. Ok, voy a trazar un ejemplo. Ok, ahí tengo mi triángulo, ¿vale? Dice que el baricentro es el punto donde se cortan las medianas del triángulo y se encuentra el centro. Y siempre se encuentra en el centro, ¿vale? Perdón. Ok, para poder yo sacar las medianas, dice que yo necesito identificar tanto vértices como puntos medios. Porque lo que voy a hacer para poder encontrar las medianas es unir el vértice de uno de los vértices de mi triángulo con el lado opuesto el punto medio del lado opuesto de mi triángulo, ¿vale? Entonces voy a identificar
los vértices. Este y es este. ¿Vale? Ahora necesito identificar los puntos medios. Los puntos medios los voy a identificar sabiendo que es la mitad de lo que mide uno de los lados de mi triángulo. En este caso, este lado mide 20, entonces su punto medio es 10. ¿Vale? Este mide 30, entonces su punto medio es 15. Este mide 21, entonces su punto medio es 10.5. ¿Vale? Ya localicé los vértices y ya localicé los puntos medios de mi triángulo. Ahora sí, dice que para poder yo trazar medianas necesito unir uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto de mi triángulo. Ejemplo, voy a tomar este vértice, ¿vale? Ahora, de estos 3 puntos medios que tengo aquí, tengo que identificar cuál es el opuesto, recordando que el opuesto siempre es el que se va a encontrar enfrente de ese vértice. Tengo este vértice y me doy cuenta que opuesto a él, de frente, se encuentra el punto medio de este lado, ¿vale? Entonces voy a unir este vértice con este punto medio. Este y este están uno para el frente del otro. Y esa es la primera mediana, ¿vale? Ahora, me voy con el segundo vértice de aquí. Dice que debe de estar unido con el punto medio que está opuesto a él. Me doy cuenta que este es el que está justo de frente de este vértice. Entonces, lo trazo. Aquí. Acá. Ahí está. ¿Vale? Y ahora me dice que mi último debe de estar con el opuesto. Entonces, lo trazo. ¿Vale? Ahí está. Puntos medios con vértices, ¿vale? Que son opuestos. Me dice que justo donde se interseccionan esas medianas, que son esas 3, me voy a encontrar un puntito. Y ese puntito que me encuentro ahí donde se interseccionan las 3 medianas de mi triángulo, se le va a llamar baricentro o gravicentro, ¿vale? Entonces, para el baricentro o gravicentro, necesito trazar medianas. Las medianas las voy a trazar uniendo uno de los vértices con el lado medio, con el punto medio de uno de los lados de mi triángulo, pero este debe de ser opuesto al vértice, ¿vale? Y casi siempre, tanto en las 3, como en el circuncentro, como en el baricentro, siempre voy a trazar 3 líneas, ¿vale? Casi siempre son 3 líneas. Más bien, siempre son 3 líneas. ¿Dudas con el baricentro? No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. Voy con el tercero, que es el incentro. Pero para poder yo trazar el incentro de un triángulo, necesito conocer otro concepto, ¿vale? Y esa es la bisectriz. Dice que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice y que divide en 2 al ángulo de igual medida. O sea, la bisectriz va a dividir a mi ángulo en 2 partes. Pero esas 2 partes en las que las va a dividir van a medir lo mismo. O sea, los va a partir a la mitad. Voy a dar el ejemplo de cómo se trata la bisectriz. ¿Alguien por ahí tiene su micrófono encendido? Ok. Siempre voy a recordar que un ángulo
Lo voy a poder identificar porque son dos semirrectas que están interconectadas, o sea, están conectadas entre sí a través de algo llamado vértice. Ese vértice es el punto que va a unir mis dos segmentos de recta. Para yo poder localizar el baricentro, me dice que el baricentro va a partir a la mitad los ángulos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Al momento de partir al ángulo a la mitad, quiere decir que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí van a medir lo mismo, ¿vale? Vamos a suponer que este mide 50. Entonces, este junto, todo este ángulo junto mide 50. Si yo lo parto a la mitad, este tiene que valer 25 y este 25. Entonces, la línea que corta a la mitad ese ángulo va a ser mi bisectriz. En este caso, esta línea roja de aquí se llama bisectriz. ¿Vale? Y la necesito para poder trazar el incentro de mi triángulo. Dice que va a ser... ¿Digo que se llama, maestra? Bisectriz. Bisectriz. Ok. Dice que el incentro va a ser el punto donde se cortan las bisectrices, ¿vale? Entonces, quiere decir que a mi triángulo lo voy a tener que cortar justo a la mitad por los ángulos que se trazan, ¿vale? Entonces, ¿puedo borrar el ejemplo de bisectriz? Sí, maestra. Ok. Ok. Dice en este caso que para encontrar el incentro, dice que el incentro es el punto donde se cortan las bisectrices. Quedamos que las bisectrices van a partir, o son las líneas que parten a la mitad mi ángulo, ¿vale? Entonces, yo sé que por default mis triángulos tienen tres ángulos, porque forman tres vértices, ¿vale? Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Aquí está un ángulo, aquí está otro ángulo y aquí está otro ángulo. Lo único que voy a hacer para encontrar el incentro es partir estos tres ángulos a la mitad. Parto el de arriba, justo por la mitad. Parto el de este lado. Justo por la mitad. Parto el de este lado. Justo por la mitad. Ahí está. ¿Vale? Partí a mi triángulo siguiendo las bisectrices. Las líneas azules son las bisectrices. Y el punto donde se cortan esas tres bisectrices va a ser mi incentro. ¿Vale? Y mi incentro, a diferencia del circuncentro, si recuerdan, el circuncentro iba a trazar círculos
fuera del triángulo. En el caso del incentro, voy a poder trazar un círculo dentro de mi triángulo. ¿Vale? La diferencia entre el circuncentro es que el punto donde se cortan las mediatrices me va a formar me va a formar un punto que se llama circuncentro, que con él voy a poder trazar círculos fuera de mi triángulo. Y el incentro es el punto donde se cortan las bisectrices, pero voy a poder trazar círculos dentro de mi triángulo. En el circuncentro los trazo afuera y en el incentro los trazo adentro, ¿vale? Pero justamente el puntito donde se cortan mis bisectrices, ese va a ser mi incentro, ¿vale? Este va a ser mi incentro. Va a ser el punto donde voy a colocar mi compás para poder trazar mi círculo. ¿Dudas con el incentro? No, maestra. ¿No? No, Ok. maestra. Vamos a tener por último el ortocentro. Y dice que el ortocentro es el punto donde se va a cortar la altura de los triángulos o las alturas de los triángulos. Bueno, para esto, ustedes ya saben que para poder calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura sobre 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que mis triángulos deben de conformar una base, que es la parte de abajo de mi triángulo, y una altura, que es hasta dónde va a llegar mi triángulo, hacia dónde se va a elevar, hacia arriba, ¿vale? Ok. Dice que la altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado, o sea, voy a tener un punto medio y hacia arriba se tiene que topar con mi vértice, ¿vale? Y esa va a ser la altura. Entonces, vamos con el otro centro. Vale. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis vértices, como ya lo sé, ¿vale? Sé que tienen 3. Tiene 1, 2 y 3. Dice que la altura la voy a encontrar justamente, voy a cambiar un poquito la línea, mejor, para que se note más. Puede ser con cualquier triángulo, chicos, ¿eh? Solo lo estoy cambiando para que puedan observar dónde se encuentra la altura. Ok. Dice que el lado más alto o más bien, el vértice más alto de mi triángulo, en este caso es este, tiene que topar con uno de los puntos medios de uno de los lados que esté opuesto a él. En este caso, este se tendría que unir con este. Y esta línea punteada que estoy trazando es la altura. ¿Vale? Esta se unió con esta, ¿vale? Ahora, este vértice lo tengo que unir con el lado medio más alto de su lado opuesto. En este caso, este vértice es opuesto a este lado.
Entonces voy a trazar una línea hasta su lado opuesto más alto. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer con este vértice. Encuentro que este es su lado opuesto y entonces voy a trazar una línea hasta su punto medio más alto. Tráeme. ¿Vale? Y justo el punto donde se interseccionan estas líneas. Cuernito relleno, ¿qué quieres, alumno? ¿Cuernito relleno de qué? ¿De chocolate? Tráeme una oreja de chocolate. Pero era como yo comía con el bebé. Ah, no. Sí, veo, ¿Quién pues. tiene el micro abierto? Una orejita, por favor, Andy. ¿De chocolate? Sí, por favor. Ahí tiene su micro abierto. Ya escuchamos lo que van a desayunar. Ok, el punto donde se interseccionan las alturas va a ser el ortocentro, ¿vale? El punto donde se cortan las alturas va a ser el ortocentro. Punto donde se corta las. Tenemos el ortocentro, corta las alturas, Se cortan las directrices, poner bajo, tener círculos dentro del el microabierto. centro de no sé qué más. Microabierto. Gracias. Ok. Tengo otra vez, retomo. El punto donde se cortan las alturas es el ortocentro, el punto donde se cortan las bisectrices es el incentro, y en el incentro voy a poder trazar círculos dentro de mi triángulo. Después tengo el baricentro o gravicentro, que es el punto donde se cortan las medianas, y por último tengo el circuncentro, ¿vale? Que es el punto donde se cortan las mediatrices, y con ese punto voy a poder trazar círculos fuera de mi triángulo. ¿Hasta ahí dudas con algunos de esos cuatro? No, Maestra, ¿cómo maestra, se llama este? No, maestra. ¿No? Ninguno. Ok, les voy a pasar asistencia Maestra, de nuevo. ¿Mande? ¿cómo se llama este último? Es que no lo a ver bien. Ah, este de las alturas, ortocentro. Sí, maestra. Gracias. De nada. Ok. Se quedó Delgado Fonseca Johan. ¿No se quedó? Ok. Figueroa Lozada. Ok, tampoco se quedó. Hernández Fernando. Presente. Hernández Mora Alejandra. Presente. Ok. Juárez Galvez Luz. Presente, maestra. Juárez Hernández Francisco. Presente, maestra. López Cruz Genaro. Presente. Ortiz Temple Eric David. Ok, se fue. Rangel Llanos Ángel. Presente, maestra. Temple Argüello Fátima. presente, maestra. Y Sertucho Belmar. Ok, se fue. Recuerden que si no se quedan a toda la sesión, chicos, pierden su asistencia. ¿Alguien Profe, que se haya ido después? profe, Mande. yo no le pude decir presente cuando me pasó. Ok, Figueroa. ¿Figueroa? Sí, Ah, ok. Ya te regresé tu asistencia. ¿Quién más? ¿Alguien que me haya faltado? Que se haya unido? Maestra, yo me había unido
Me había unido después porque tenía problemas con mi internet. Ok, dime tu nombre. Guadalupe María Luisa Tierra Blanca Chávez. ¿Cómo? Guadalupe Maestra, a María mí Luisa tampoco. Tierra Blanca Chávez. Oh, Tierra Blanca. Ok. ¿Alguien más? Maestra, yo también. Soy Apellido Azucena. Brioso Martínez. Sí, maestra. ¿Alguien más? Maestra, sí me Maestra, mencionó. tampoco no me pasó lista. ¿Quién? A mí tampoco no me pasó lista. Dime tu nombre. González Iris Mirella. Ok, Iris Mireya. ¿Quién más? ¿Ya nadie más? Maestra, sí me mencionó a mí al último. ¿Es Pertucho del Mar? No, Vázquez Hernández y Ana Laura. Vázquez Hernández de Laura. No, ya te puse tu asistente. Ok, ¿alguien más? Sale. Ok, entonces, tienen actividades para esta semana. Su sesión Meet y sus actividades. Son 3 ejercicios, si no mal recuerdo. Se va a activar el Classroom y si no, yo ahorita que esté ya la sesión grabada les mando los ejercicios. Lean las instrucciones para que puedan saber qué ejercicio es el que van a realizar, ¿vale? Porque me parece que son 3 páginas las que están mencionadas, pero no son todos los ejercicios, ¿vale? Así que lean cuidadosamente las instrucciones y vean qué página es la que van a realizar y qué ejercicio van a realizar, ¿vale? Porque no se van a hacer todos los ejercicios. Son hojas donde vienen todos los ejercicios, pero no. Esta actividad la tienen que realizar en hojas blancas. Esas hojas blancas las van a ir almacenando, ¿vale? No las tiren, las almacenan, porque al final del semestre vamos a hacer un compendio con esas actividades. O sea, las actividades que yo les indique en las instrucciones que son en hojas blancas, la hacen en hojas blancas, no en el cuaderno, para que me entiendan, ¿vale? Y no las tiren, las guardan. Las pueden ir guardando en un foldercito que tengan por ahí, las guardan y ya al final del semestre las vamos a mostrar como un compendio de trabajo, ¿vale? Entonces, si llegaran a tener dudas con las actividades, me mandan mensajito, ¿vale? Recuerden que cuando me mandan los mensajes me tienen que decir quiénes son y de qué grupo son, ¿vale? Entonces, eso sería todo por esta semana y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Se cuidan mucho, chicos. Gracias, maestra. Hasta luego, bonito día. Igualmente. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, Gracias, maestra. maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bonito día. Hasta luego, chicos.